Como podemos evidenciar en nuestro circuito, tenemos dos fuentes de voltaje. Nuestra primera fuente de voltaje, que será de 20 voltios, y nuestra segunda fuente de voltaje de 12 voltios. Nuestro circuito constará también de 4 resistencias. Nuestra primera resistencia, que será de 1000 ohmios, nuestra segunda resistencia, que será de 2200 ohmios, nuestra tercera resistencia, que será de 820 ohmios, y nuestra última resistencia de 470 ohmios. Como podemos evidenciar, empieza nuestro circuito de nuestra primera fuente de voltaje de 20 voltios, que de nuestro positivo saldrá nuestra primera resistencia de 1000 ohmios. Nuestra resistencia de 1000 ohmios, la corriente que fluye por aquí se dividirá en dos. En nuestra resistencia de 2200, que posterior regresará al polo negativo de nuestra fuente, y a nuestra resistencia de 820 ohmios, que posteriormente procederemos a sacar la caída de voltaje en dicha resistencia. De nuestra resistencia de 820 ohmios tenemos igual una división de nuestra corriente en dos. En nuestra resistencia de 470 ohmios, que posterior su polo por donde sale la corriente de nuestra resistencia llegará al polo negativo de nuestra segunda fuente, y nuestro nodo donde termina nuestra resistencia de 820 y donde comienza nuestra resistencia de 470 terminará en el polo positivo de nuestra segunda fuente de voltaje. Para realizar nuestras mediciones debemos conectar primeramente para la caída de voltaje de nuestra resistencia de 820 ohmios en paralelo nuestro voltímetro, como podemos ver aquí, y para calcular la corriente que fluye a través de nuestra resistencia de 470 ohmios tendremos que conectar un amperímetro, como podemos evidenciar, en serie, por lo cual está conectado aquí en serie. Para calcular nuestros valores totales de nuestro circuito, solo vamos a iniciar nuestra simulación, por lo cual obtendremos que la caída de voltaje en nuestra resistencia de 820 ohmios será de 952 milivoltios, es decir, un valor muy pequeño. Y la corriente que fluye a través de nuestra resistencia de 470 ohmios será de 25,5 miliamperios. Para calcular nuestra corriente y nuestro voltaje por el teorema de superposición, debemos dar valores de 0 primero a nuestra una fuente de voltaje y luego a nuestra otra fuente de voltaje, y al final sumaremos los valores que nos dan independientemente separando nuestras fuentes. Primero daremos un valor de 0 voltios a esta fuente, con lo cual simplemente uniremos estos polos, porque al tener un voltaje de 0 será un cortocircuito. Iniciamos nuestra simulación y podemos evidenciar que no existe un flujo de corriente, por lo cual tendremos 0 amperios, y hay una caída de voltaje o caída de tensión de 7,48 voltios. Para realizar o sacar los cálculos haciendo nuestra primera fuente que valga 0, unimos igual con un cable, ya que se ocasionará un cortocircuito. Iniciamos nuestra simulación y vemos que el flujo de la corriente es de 25,5 miliamperios, el mismo valor calculado con nuestras dos fuentes conectadas, ya que cuando nosotros asumimos el
valor de nuestra segunda fuente de voltaje como que si fuera 0, teníamos un valor de 0, es decir, 25,5 miliamperios, más 0 nos va a dar este mismo valor, por lo cual este será el valor del flujo de corriente que tenemos en esta resistencia. Y para el valor de la caída de voltaje en esta resistencia tenemos un valor de menos 6,53 voltios. Y la anterior medición, que era con nuestra segunda fuente de voltaje que valía 0, teníamos un valor de 7, algo. Es decir que 7 menos 6 nos dará un valor cercano a 1, lo que teníamos sacando el voltaje con nuestras dos fuentes de voltaje. Es decir que se comprobaría nuestro teorema de superposición.